mientras el sol de verano caía sobre el pintoresco barrio suburbano de Oakwood Heights, mi familia y yo nos encontramos sumergidos hasta las rodillas en la tarea de limpiar nuestro viejo y polvoriento ático. La perspectiva de desenterrar tesoros olvidados era emocionante, pero no sabíamos que nuestro descubrimiento nos llevaría por un camino de terror que nunca hubiéramos imaginado. Con cada caja que abríamos y cada reliquia polvorienta que descubríamos, los recuerdos de años pasados volvían a nosotros. Pero fue cuando nos topamos con una vieja caja de madera escondida en el rincón más oscuro del ático que nuestra emoción se convirtió en inquietud. Dentro de la caja había una colección de rarezas, un reloj de bolsillo deslustrado, un diario hecho jirones y una tabla ouija desgastada con sus espeluznantes letras y números aún intactos. Mis hermanos y yo intercambiamos miradas nerviosas, sin saber qué hacer con nuestro descubrimiento. La curiosidad pronto se apoderó de nosotros y, a pesar de las advertencias de nuestros padres, decidimos probar la tabla ouija esa misma noche. Cuando cayó la noche y la luna proyectó largas sombras sobre el piso del ático, nos reunimos alrededor del tablero, con los dedos apoyados ligeramente en la planchette. Al principio no pasó nada. Nos reímos nerviosamente, atribuyéndolo a nuestra imaginación hiperactiva. Pero entonces, muy lentamente, la planchette comenzó a moverse, deletreando palabras que nos provocaron escalofríos. ¿Quién eres?, susurré, mi voz apenas por encima de un susurro. La planchette se movía con una suavidad inquietante, sus movimientos casi hipnóticos mientras se deslizaba por la tabla ouija, deletreando un nombre que nos provocaba escalofríos. Ninguno de nosotros reconoció el nombre, pero parecía tener un significado siniestro que no podíamos comprender del todo. A medida que los segundos se convirtieron en minutos, el aire de la habitación se volvió espeso por la tensión y cada respiración se sentía como una lucha contra una fuerza invisible. Una sensación de inquietud se apoderó de nosotros como una pesada manta, sofocante y opresiva. Era como si una presencia invisible hubiera descendido sobre nosotros, su presencia palpable en la atmósfera sofocante. La tenue luz parpadeaba en lo alto, proyectando largas sombras que bailaban a través de las paredes, aumentando la sensación de temor que flotaba en el aire. Cada crujido de las tablas del suelo, cada crujido de las cortinas parecía resonar en la habitación como un presagio de una fatalidad inminente. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la planchette dejó de moverse, dejándonos en un silencio tan profundo que parecía casi ensordecedor. El nombre en el tablero parecía permanecer en el aire, un eco susurrado de algo oscuro y malévolo que acechaba más allá de los límites de nuestra comprensión. Una ráfaga de viento azotó el ático, apagando la única vela que iluminaba nuestra improvisada sesión de espiritismo. En la oscuridad podíamos escuchar el sonido de susurros resonando a nuestro alrededor, volviéndose más fuertes y siniestros con cada segundo que pasaba. Aterrorizados, nos apresuramos a empacar la tabla ouija, desesperados por poner fin a nuestro desafortunado juego. Pero mientras bajábamos las crujientes escaleras del ático, una sensación de inquietud persistía en el aire, como si nuestras acciones hubieran despertado algo malévolo. Esa noche, mientras estábamos acostados en nuestras camas, los susurros continuaron persiguiéndonos, resonando por los pasillos de nuestra casa como un espectro implacable. El sueño se nos escapaba mientras dábamos vueltas y vueltas, con la mente consumida por pensamientos sobre las fuerzas oscuras que habíamos desatado sin darnos cuenta. En los días siguientes, sucesos extraños comenzaron a atormentar nuestra casa, los objetos se movían solos, sombras extrañas bailaban en las paredes y el aire se espesaba con una energía opresiva que parecía asfixiarnos. Desesperados por encontrar respuestas, recurrimos a Internet, buscando en foros y sitios web información sobre cómo desterrar a la entidad que se había apoderado de nuestro hogar. Pero cuanto más buscábamos, más nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. A medida que pasaban las semanas, nuestro otrora feliz hogar se convirtió en una prisión de miedo y desesperación, y cada uno de nosotros estaba plagado de pesadillas y visiones de horror indescriptible. Parecía como si la oscuridad que se había arraigado en nuestro ático se hubiera extendido como un cáncer, consumiendo todo a su paso. Al final, fue solamente a través de pura determinación y la ayuda de un médium local que pudimos librar a nuestro hogar del espíritu malévolo que nos había atormentado durante tanto tiempo.
Pero incluso ahora, mientras estoy sentado aquí contando nuestra terrible experiencia, no puedo evitar la sensación de que la oscuridad aún persiste, esperando que su próxima víctima desprevenida se cruce en su camino. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el césped cubierto de maleza de Ravenwood Manor, mis amigos y yo nos reunimos nerviosamente afuera de la ruinosa mansión. Habíamos oído los rumores, las historias del oscuro pasado de la casa, de los horrores indescriptibles que habían tenido lugar dentro de sus paredes, pero estábamos decididos a descubrir la verdad por nosotros mismos. Con linternas en mano y el corazón palpitando en el pecho, abrimos la chirriante puerta principal y entramos. El aire estaba denso por el polvo y la descomposición, y el otrora grandioso vestíbulo ahora era una sombra de lo que era antes, con el papel tapiz desmoronado y las ventanas rotas. Haciendo caso omiso del escalofrío que me recorrió la espalda, guié a mis amigos por los pasillos laberínticos de la antigua mansión. Nuestros pasos resonaban en las paredes como susurros en la oscuridad. No pasó mucho tiempo antes de que nos encontráramos en el corazón de la casa, el salón de baile abandonado, con sus tapices descoloridos y sus candelabros decadentes. Con una mezcla de emoción y temor, nos reunimos alrededor de una mesa improvisada y sacamos la tabla o ouija casera que habíamos traído con nosotros. Cuando colocamos los dedos sobre la plancheta y comenzamos a hacer preguntas, una sensación de inquietud se apoderó de la habitación, como si el mismo aire estuviera cargado de electricidad. Al principio no pasó nada. Intercambiamos miradas nerviosas, preguntándonos si habíamos cometido un error al venir aquí. Pero entonces, muy lentamente, la plancheta comenzó a moverse, deletreando palabras que nos provocaron escalofríos. ¿Quién eres?, susurré, mi voz apenas por encima de un susurro. La plancheta continuó deslizándose por el tablero, deletreando un nombre que ninguno de nosotros reconoció. Con cada momento que pasaba, la atmósfera en la habitación se hacía más pesada, como si una presencia invisible hubiera descendido sobre nosotros. De repente, una ráfaga de viento azotó el salón de baile, apagó nuestras velas y nos sumió en la oscuridad. En la oscuridad, podíamos escuchar el sonido de susurros resonando a nuestro alrededor, volviéndose más fuertes y siniestros con cada segundo que pasaba. Aterrorizados, nos apresuramos a empacar la tabla o ouija, desesperados por poner fin a nuestra desafortunada sesión. Pero mientras nos dirigíamos hacia la salida, un grito escalofriante resonó por los pasillos de Ravenwood Manor, dejándonos paralizados. Nuestros corazones latían como un trueno en nuestros pechos, ahogando el sonido de nuestras propias respiraciones de pánico mientras nos volvíamos para enfrentar la fuente de nuestro terror. De las profundidades de las sombras emergió una figura, retorcida y grotesca, su forma contorsionada en un rostro de pesadilla que enviaba oleadas de pavor sobre nosotros. Los ojos de la criatura brillaban con una luz sobrenatural, proyectando una iluminación espeluznante que parecía atravesar la oscuridad como dos faros gemelos de malevolencia. Su sonrisa se extendía increíblemente amplia, revelando hileras de dientes afilados que brillaban en la penumbra, hambrientos del sabor de nuestras almas. A medida que se acercaba, el hedor a descomposición llenaba el aire, asfixiándonos con su pútrido abrazo. La piel de la criatura estaba moteada y podrida, colgando de sus huesos como harapos andrajosos, y sus movimientos eran entrecortados y antinaturales, como si una fuerza invisible la manipulara. Con cada paso que daba, el aire se volvía más frío, denso por el frío gélido de la muerte que parecía filtrarse hasta nuestros huesos. Estábamos congelados en el lugar, incapaces de apartar la mirada de la forma malévola de la criatura, paralizados por el puro terror de lo que habíamos desatado sin darnos cuenta. Y entonces, con un rugido silencioso, la criatura se abalanzó hacia adelante, con las garras extendidas y los colmillos al descubierto en una sonrisa rictus. Gritamos mientras descendía sobre nosotros, un grito primitivo de puro terror que resonó en la oscuridad, perdido entre los siniestros susurros de la noche. Presas del pánico, corrimos por los pasillos de la mansión, con la criatura pisándonos los talones. Con cada momento que pasaba, la oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, amenazando con tragarnos por completo.
Justo cuando parecía que se había perdido toda esperanza, nos topamos con una escalera oculta que conducía a las entrañas de la casa. Sin dudarlo, descendimos a la oscuridad, la risa inquietante de la criatura resonaba en nuestros oídos. Durante lo que pareció una eternidad, deambulamos por los túneles laberínticos debajo de Ravenwood Manor, nuestro único objetivo, escapar de las garras de la entidad malévola que nos perseguía. Finalmente, justo cuando temíamos no volver a ver la luz del día, salimos al aire fresco de la noche, jadeando y cubiertos de sudor y suciedad. Detrás de nosotros, Ravenwood Manor surgía como un espectro en la oscuridad, un recordatorio de los horrores que habíamos enfrentado dentro de sus muros. Mientras regresábamos a la civilización, juramos no volver a hablar de nuestra terrible experiencia, sabiendo que es mejor dejar algunos secretos enterrados en la oscuridad a donde pertenecen. Pero en el fondo sabíamos que el recuerdo de esa fatídica noche nos perseguiría para siempre, un recordatorio de los peligros que acechan en las sombras de lo desconocido. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la extensa propiedad que alguna vez perteneció a mi abuela, mi esposa Sarah y yo nos quedamos asombrados por nuestra nueva herencia. Era una casa antigua y majestuosa, con paredes cubiertas de hiedra y altísimos robles que susurraban secretos al viento. Cuando comenzamos a explorar los pasillos polvorientos y las habitaciones olvidadas de la casa, nos topamos con un tesoro escondido de reliquias familiares, muebles antiguos, porcelana delicada y fotografías descoloridas que contaban la historia de generaciones pasadas. Pero fue el descubrimiento de una prístina tabla o ouija escondida en un rincón olvidado del ático, lo que nos provocó escalofríos. Deseosos de conectarnos con el espíritu de mi abuela y aprender más sobre los misterios de la casa, Sarah y yo no perdimos tiempo en instalar la tabla o ouija en el salón con poca luz. Con dedos temblorosos, colocamos nuestras manos sobre la plancheta y comenzamos a hacer preguntas, con el corazón latiendo en el pecho con anticipación. Al principio no hubo más que silencio. La plancheta permaneció quieta bajo nuestras yemas de los dedos y el aire se volvió pesado por la decepción. Pero justo cuando estábamos a punto de perder la esperanza, la plancheta empezó a moverse, deletreando palabras con una precisión lenta y deliberada. «Abuela, ¿estás ahí?», susurré, mi voz apenas por encima de un susurro. La plancheta se deslizó por el tablero, deletreando una respuesta que me provocó un escalofrío. «Sí», deletreó, las letras aparecieron como por arte de magia. Emocionados y ansiosos por comunicarnos con el espíritu de mi abuela, la bombardeamos con preguntas, ansiosos por conocer los secretos de la casa y la historia de nuestra familia. Pero a medida que avanzaba la noche, la atmósfera en la habitación se volvió tensa y las respuestas que recibimos se volvieron cada vez más crípticas e inquietantes. De repente, sin previo aviso, la plancheta cruzó el tablero, deletreando una serie de letras que no tenían sentido para nosotros. Confundidos y nerviosos, intercambiamos miradas nerviosas, preguntándonos qué había causado el cambio repentino en el comportamiento del espíritu. Antes de que pudiéramos reaccionar, un fuerte estrépito resonó en el salón, haciéndonos levantarnos aterrorizados. Para nuestro horror, descubrimos que el espejo antiguo que colgaba de la pared se había roto en 1000 pedazos y sus fragmentos brillaban siniestramente en la tenue luz. Conmocionados, pero decididos a descubrir la verdad, continuamos con nuestra sesión, con la esperanza de encontrar respuestas a los misterios que nos rodeaban. Pero a medida que avanzaba la noche, la atmósfera de la habitación se volvió cada vez más opresiva y el aire parecía crepitar con una energía de otro mundo. De repente, sin previo aviso, la plancheta se disparó a través del tablero una vez más, deletreando un mensaje que envió una ola de miedo corriendo por mis venas. «Vete», deletreó, las letras aparecieron como por arte de magia. Haciendo caso omiso de la advertencia, continuamos presionando al espíritu en busca de respuestas, desesperados por descubrir la verdad detrás de los misterios de la casa. Pero a medida que lo hacíamos, la atmósfera en la habitación se volvió cada vez más hostil y el aire parecía espesarse con una presencia de otro mundo. Justo cuando estábamos a punto de perder la esperanza, un rugido ensordecedor resonó en el salón, sacudiendo las paredes y haciéndonos tambalear de terror. Para nuestro horror, nos dimos cuenta de que el tejido mismo de la realidad estaba empezando a desmoronarse y éramos incapaces de detenerlo.
Presa del pánico, huimos de la casa y los ecos del legado de nuestra abuela nos perseguían en cada paso del camino. Mientras corríamos a través de la oscuridad, sabíamos que habíamos desatado algo terrible sobre el mundo, algo que nunca podría contenerse ni controlarse. Y mientras nos alejábamos de la finca, dejando atrás los restos destrozados del legado de nuestra familia, supimos que nunca volveríamos a ser los mismos. Porque en nuestra búsqueda de respuestas, sin darnos cuenta, habíamos abierto una puerta al otro lado, desatando un terror que nos perseguiría por el resto de nuestros días. Era una típica noche de viernes en nuestro pequeño pueblo del norte del estado de Nueva York, y mis amigos y yo estábamos reunidos en mi casa para una fiesta de pijamas. A medida que avanzaba la noche y las risas se hacían más fuertes, alguien sugirió que intentáramos algo diferente, algo un poco espeluznante. Y así, con una mezcla de emoción y temor, decidimos sacar la tabla Ouija que había estado acumulando polvo en mi armario durante años. Con las luces apagadas y las velas parpadeando, nos reunimos alrededor del tablero, con los dedos sobre la planchette. Al principio no pasó nada. Intercambiamos miradas nerviosas, preguntándonos si estábamos haciendo algo mal. Pero justo cuando estábamos a punto de rendirnos, la planchette comenzó a moverse, deslizándose por el tablero con una inquietante sensación de propósito. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. Para nuestro asombro, la planchette deletreó una respuesta, afirmando ser un compañero de clase, nuestro fallecido que había fallecido trágicamente en un accidente automovilístico el año anterior. Intercambiamos miradas nerviosas, sin saber qué hacer con el mensaje. ¿Era realmente posible que nos estuviéramos comunicando con el espíritu de nuestro amigo? A medida que continuábamos haciendo preguntas, las respuestas se volvieron cada vez más detalladas, revelando detalles íntimos de nuestras vidas que nadie más podría conocer. Estábamos a la vez asombrados y aterrorizados, inseguros de cómo procesar la información que estábamos recibiendo. Pero a medida que avanzaba la noche, la atmósfera en la habitación se volvió cada vez más tensa y los mensajes del espíritu se volvieron más siniestros. Afirmó tener asuntos pendientes en el mundo de los vivos y exigió que le ayudáramos a vengarse de aquellos que le habían hecho daño en vida. Aterrorizados y abrumados, terminamos rápidamente la sesión y guardamos la tabla Ouija con la esperanza de dejar atrás los acontecimientos de la noche. Pero mientras intentábamos dormir, el recuerdo de los escalofriantes mensajes del espíritu permaneció en nuestras mentes, atormentándonos con el conocimiento de que hay algunas cosas en este mundo que nunca deberían ser perturbadas. La noche estaba cargada de anticipación mientras estábamos ante la silueta inminente del asilo abandonado. Su fachada en ruinas, que alguna vez fue un símbolo de esperanza para los enfermos mentales, ahora era un testimonio de la oscuridad que la había consumido. A pesar de las advertencias de nuestros amigos más cautelosos, mis compañeros y yo nos sentimos atraídos por sus decadentes pasillos como polillas ante la llama, ansiosos por descubrir los secretos que se ocultaban en su interior. Armados con linternas y una sensación de temor, nos aventuramos en la oscuridad. El único sonido que rompía el silencio era el suave crujido de la grava bajo nuestros pies. El aire estaba cargado con el olor a descomposición y una sensación de presentimiento flotaba en el aire mientras nos acercábamos a las puertas oxidadas del asilo. Con un crujido de metal, abrimos las puertas y entramos al patio cubierto de maleza del asilo. La luna arrojaba un brillo espeluznante sobre los edificios en ruinas, proyectando largas sombras que parecían bailar en la oscuridad. Mientras nos dirigíamos hacia la entrada principal, los pelos de mi nuca se erizaron y no podía evitar la sensación de que nos estaban observando. En el interior, el asilo era un laberinto de pasillos en ruinas y habitaciones olvidadas, con las paredes cubiertas de pintura descascarada y los pisos cubiertos de escombros. El aire estaba lleno de polvo y el silencio era ensordecedor a medida que nos adentrábamos en las entrañas del edificio. No pasó mucho tiempo antes de que nos topáramos con lo que parecía ser un santuario improvisado, una colección de velas, baratijas y una tabla Ouija desgastada que había dejado un visitante anterior. A pesar de las advertencias de nuestros amigos más cautelosos, no pudimos resistir la tentación de probarlo nosotros mismos. Con dedos temblorosos,
Colocamos nuestras manos sobre la plancheta y comenzamos a hacer preguntas con la esperanza de hacer contacto con los espíritus que se decía que rondaban el asilo. Al principio no hubo más que silencio y empezamos a dudar de si sucedería algo. Pero entonces, de forma lenta, pero segura, la plancheta comenzó a moverse, deletreando mensajes desde el más allá. Los pelos de la nuca se me erizaron a medida que los mensajes se volvían cada vez más escalofriantes, revelando detalles sobre la oscura historia del asilo y las almas atormentadas que aún permanecían dentro de sus paredes. A medida que continuábamos comunicándonos con los espíritus, la atmósfera en la habitación se volvió cada vez más tensa y podía sentir una sensación de temor arrastrándose sobre mí como un escalofrío. Era como si el aire a nuestro alrededor se hubiera vuelto espeso con el peso del pasado, asfixiándonos con su presencia. Y entonces, sin previo aviso, la plancheta salió volando del tablero y se estrelló contra la pared con un ruido ensordecedor. Nos pusimos de pie, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho al darnos cuenta de que no estábamos solos en la oscuridad. De la sombra surgió una figura, una forma espectral y retorcida que parecía materializarse de la nada. Sus ojos brillaron con una luz malévola mientras se acercaba a nosotros con manos fantasmales. Su voz era un susurro inquietante que resonaba por los pasillos. Aterrorizados, huimos del asilo, con el corazón acelerado mientras corríamos a través de la oscuridad, desesperados por escapar de las garras de los espíritus vengativos que habían sido despertados por nuestra tonta curiosidad. Cuando salimos al aire fresco de la noche, nos encontramos de pie en el patio del asilo una vez más, con la respiración entrecortada mientras intentábamos darle sentido a lo que acababa de suceder. La luna arrojaba un brillo espeluznante sobre los edificios en ruinas y, por un momento, me pareció ver la figura de la entidad fantasmal que nos observaba desde las sombras. Con un escalofrío, nos dimos media vuelta y huimos hacia la noche, dejando atrás el asilo y sus oscuros secretos. Pero mientras regresábamos a la seguridad de la civilización, no podía evitar la sensación de que habíamos desatado algo realmente aterrador esa noche, una oscuridad que nos perseguiría por el resto de nuestros días.